¿Qué esperamos? Ya. Las primeras láminas, estudiantes, son de ubicación sobre la presión arterial, para después entender con más facilidad la hipertensión arterial. Lo primero es saber esto definido bien claro. Este es el corazón, una bomba que impulsa la sangre a través del sistema arterial, miren ustedes, hasta llegar a los capilares. Aquí desaparece la presión arterial. A partir de acá comienza la presión venosa, que es bajísima en comparación a la arterial. Les explicaba yo con las analogías que sé. Por ejemplo, si usted corta acá esta arteria, la sangre salta y pasa de la altura del pecho. Tiene mucha fuerza, es la presión arterial. En cambio, si corta usted acá la vena, chorrea hacia abajo, gotea nada más, no tiene ni siquiera fuerza para salir de la vena. Pues no traten de conllevar lo que es presión arterial al lado venoso. Acá termina la presión arterial en los capilares. Esa es una. Dos, la presión arterial está dada por una serie de factores y se influye por una serie de factores. Como el dinero sería más o menos, así como el dinero varía todos los días, todas las semanas, todos los meses. La presión arterial también varía cuando uno se levanta, cuando uno camina, cuando uno corre. Acá se han puesto dos ejemplos sencillísimos. ¿Qué pasa cuando hay ejercicio? Cuando hay estrés. Noten ustedes cómo se incrementa, por ejemplo, el volumen cardíaco, el gasto cardíaco y la frecuencia. Estos dos son determinantes básicamente de la presión sistólica, no de la diastólica. Pero ya les he dicho, si yo hablo de sístole, tengo que saber de qué, por obligación, un diástole. Un último ejemplo sobre esta presión para que no lo olviden. Si yo le doy un puñete a alguien en el ojo, ese puñete es la presión sistólica y el ojo es la presión diastólica. Y el moretón que aparece es la presión media. Entonces tiene que ejercerse contra algo la presión para que pueda existir. Entonces el sístole existe porque esta luz, donde pongo el puntero, de estas arteriolas que no tienen fibras elásticas, se resiste a que la sangre penetre. Entonces esa resistencia es una fuerza contraria. Pasa otra misma. Acá está más sintetizado, este es un clásico de medicina. Acá está el volumen de sangre que está en el corazón. Se aleja, la flecha indica que se aleja. Es una presión centrífuga porque está fugando del corazón. Pero cuando sigue avanzando la sangre, pasa por la carótida, la aorta, la carótida, los vasos. Cuando llegan las arteriolas, son miles acá de vasitos pequeños que no tienen capa elástica. Noten que la aorta sí tiene capa elástica. Cuando viene la sangre, miren mi mano, hace esto, la aorta. Se distiende para que pase la sangre. Pero los capilares chiquitos se quedan así, tiesitos. Es una resistencia contra el sístole. A eso se le conoce como presión diastólica, a la resistencia que hacen los vasos menores. No tiene nada que ver con el diástole que por ahí quisieron asociarlo. Ahora, los factores, miren acá, que influyen en la presión sistólica, son básicamente el sístole, o sea, la cantidad de sangre que sale del corazón por la frecuencia de veces que sale. En realidad, son el gasto cardíaco. Pero a su vez, el sístole, ¿de qué depende? Depende de la elasticidad de la aorta, que no le haga mucha resistencia a la sangre a salir, del hidrotropismo, la fuerza con que se contraen las fibras musculares, y de qué depende el sístole, de la cantidad de sangre, de cuánto ha diastolado. Les puse acá, les hablé de la ley de Starling, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Cuanto más se elonga la fibra, se contrae con más fuerza. Entonces, ¿cuándo se elonga la fibra? Con la sangre que llega con el diástole. A mayor diástole, mayor sístole. ¿Y cuándo hay mayor diástole? Cuando hay mayor retorno venoso. ¿Y cuándo hay mayor retorno venoso? Cuando hay mayor volumen de sangre o cuando el hematocrito es más bajo. Todos influyen son directamente proporcionales a la presión sistólica. O sea, en palabras sencillas, si yo aumento la volemia, aumento el sístole. Si aumento el diástole, aumento el sístole. Si aumento el hidrotropismo, aumento el sístole. Si aumento la frecuencia, aumento el sístole. Son directamente proporcionales. Por ejemplo, Saremia. Un ceviche, ¿qué cosa le hará acá a la presión sistólica? Un ceviche. Con sus chelas, como te gusta. Delegada. Lo baja. ¿Qué dice la delegada? Les he enseñado que hay una acción en medicina. Todo líquido que entra o que sale del cuerpo humano solamente puede entrar o salir del lecho vascular y del intersticio. Entonces, si estás tomando chelas, entra acá, si entra acá, hay mayor volumen. Si hay mayor volumen, mayor retorno, mayor presión, mayor diástole, mayor sístole. Aumenta la presión, mira qué sencillo. En cambio, lo contrario, si tú orinas mucho, sudas mucho, todo el líquido que sale de acá. Baja la volemia, baja el retorno, baja la presión, baja el diástole, baja la presión sistólica.
Lo mismo que es sencillo entenderlo, pero tiene que saber qué factores determinan el sístole y qué factores determinan el diástole. ¿Fue muy rápido? ¿Sí? El joven que sacó 20, ¿fue muy rápido, no? ¿No? ¿Así es tu pelo o se te ha parado de emoción de escucharme hablar? No, es de la emoción de escucharme. Se parece al gallo Claudio, ¿no? Está bonito, está bonito. Y la resistencia de los vasos, que sería esta, cuanto más pequeña la luz, hay mayor resistencia a que la sangre siga avanzando. A eso se llama resistencia periférica, por eso es una fuerza de sentido contrario. Esta fuerza es más bien centrípeta, se dirige hacia el centro. ¿Qué determina la resistencia periférica? El tono del músculo liso, la inervación, donde acá es bueno que recuerden, solamente el sistema alfa simpático, alfa 1 simpático, determina la presión arterial, porque hace una vasoconstricción enérgica. Alfa 1 simpático. El alfa 1 simpático predomina, o sea, hay más de estos receptores en la piel, en los riñones, en el mesenterio, en los intestinos y en el vaso. Son 5 respuestas: vaso, intestino, mesenterio, riñón, piel. Ahora, para que se entienda bien, jóvenes, esto de la vasoconstricción. Supongamos que yo cojo el receptor alfa y hago vasoconstricción, por miedo, por lo que sea. Entonces los vasos sanguíneos hacen esto, se cierran. La pregunta es sencilla para este chico, mi nombre inglés es este coach. Yeltsin, ¿no? Sí, Yeltsin. Si tú cierras los vasos sanguíneos, ¿cuál presión aumenta? ¿El sístole o el diástole? O sea, esta luz de los vasos la has hecho chiquitita, chiquitita. ¿Cuál aumenta? sístole. ¿Por qué aumentaría el sístole? Está bien. Primero podemos decirle a nuestros compañeros, si yo hago este vaso más pequeño, estoy aumentando la presión diastólica. En vez de tener 11, tendré 12 o 13, correcto. Pero al cerrar estos vasos, el corazón tiene que latir más fuerte para que la sangre avance por túbulos más pequeños ahora. Entonces aumenta la presión sistólica también, como tú dices. Entonces lo que más importa es el receptor alfa 1. Ahora, si yo cierro, hago vasoconstricción en el riñón, en la piel, en el mesenterio, y esa sangre desaparece, ¿o a dónde va? ¿Qué pasa con esa sangre? Ya no entra al riñón. Son 1 litro que no entra al riñón. ¿A dónde va ese litro? ¿Al vaso? ¿A las venas? ¿A la vejiga? ¿A dónde va? Delegada, ¿a dónde crees que va? ¿Alguien me da una idea? ¿Qué dices? Al corazón, pues porque esa sangre que iba al riñón, como está cerrado el riñón, sigue su camino y regresa, y aumenta el retorno venoso, aumenta la presión sistólica. ¿Está bien? Está muy rápido. ¿Se entiende, no es cierto? Si yo cierro delegada las arteriolas de la piel, esa sangre no desaparece, sino se desvía y regresa al corazón, por lo tanto le aumenta el retorno venoso al corazón, y si le aumenta el retorno, aumenta la presión sistólica, ¿eh? Aumenta mayor valemia, mayor retorno, mayor presión, mayor diástole, mayor sístole, mayor presión sistólica. Si más adelante te enseño otro reflejo, ya solamente este va a aumentar más todavía la presión diastólica. Otro detalle que aumenta la presión diastólica, estamos viendo, o sea, la luz de los vasos, serían algunas hormonas. Destaca con mucho el sistema renina, angiotensina, aldosterona, donde la sustancia que más vasoconstricción hace es la angiotensina. Es una vasoconstrictora potente, más potente que el sistema simpático, la angiotensina. También tenemos sustancias vasoactivas. Las sustancias que se producen en el metabolismo de las células, casi todas son de estirpe vasodilatadora. Miren ustedes qué bonito concepto. O sea, mientras mi cuerpo esté vivo, está produciendo sustancias que abren a los vasitos pequeños, justamente para que entre más sangre.
Luego tienen ustedes algunos iones también intervienen en esto. Destaca con mucho el sodio y el calcio, cuyo aumento favorece la vasoconstricción. Vamos a verlo más adelante, se cierran los vasos sanguíneos. No sé, ¿tengo idea de que esto lo he hecho en la clase pasada? No. ¿Qué dije en la clase pasada? No, sí, no hemos tocado esto entonces. Entonces estamos acá pensando que algunos iones, acá, favorecen la vasoconstricción. Destaca con mucho calcio y sobre todo sodio. Lo vamos a ver más adelante en otra lámina, pero ya ustedes tengan bien clara la idea. Pero hay otros iones que hacen esto, ¿eh? Abren los vasos. Si abren los vasos, la sangre va a pasar más fácil, disminuye la resistencia, baja la presión diastólica. Por ejemplo, los hidrogeniones. No es raro ver que una persona que está haciendo una dieta exagerada hace acidosis, hay mucho hidrogenión, deja de trabajar el sistema simpático, hay vasodilatación, la sangre no sube, no avanza, hay mareos. Ya. Otra, por favor. Esta lámina solamente viene a motivarles, ¿eh? Acá está lo que les hablo: frecuencia cardíaca, gasto cardíaco, resistencia, flujo plasmático, estimulación simpática, la retención de sodio, aumento de angiotensina. Todo esto que les hablo es enfrentado por medicamentos. Esta es una lámina de congresos. Entonces la fisiología y la fisiopatología, aburridas aparentemente, tienen un sustrato real que son los medicamentos. En palabras sencillas, el medicamento trabaja sobre esto que estamos conversando. Hay medicamentos que trabajan sobre angiotensina, hay medicamentos que trabajan sobre el agua, sobre la bulimia, y así sobre el receptor alfa-1 simpático, etcétera, etcétera. Solamente va a subrayar, eso es para la importancia, no es para que lo estudien. Otra. Dijimos que la presión diastólica es la luz vascular lo que interesa. Entonces acá la sustancia utilizada mucho para estudiar algunos fármacos para la presión son las moléculas que se enfrentan a este colesterol. Y acá están las sustancias que pueden ayudar en el caso que haya subido la presión diastólica por exceso de grasas o colesteroles. El joven que se agarra la boquita, ¿cómo crees que las grasas pueden modificar la presión diastólica? No, el joven. ¿Qué idea tienes? El joven, tú. Uno disminuye la luz, y es más chiquita. Y los vasos son ahora más duros, más blandos. Entonces la sangre tiene que tener más fuerza para pasarlos o menos fuerza. Eso es lo que hacen las grasas. ¿De acuerdo? Otra. Para recordar, siempre que potasio y sodio y calcio son los dos iones que mantienen la contracción de la fibra muscular. ¿De acuerdo? Entonces noten ustedes que cuando sale potasio entra poco calcio y la fibra no se contrae bien. Lo contrario, acá entra mucho calcio y sale potasio, la célula se contrae muchísimo. Entonces, en palabras sencillas, el potasio y el calcio influyen en la contractilidad de la célula. Otra. No el magnesio, como dice Pérez Alver en televisión, eso está mucho mal, señor. De los controles de la presión, quiero que recuerden este de acá. Delegada, ¿qué dice acá? Acá. Fuerte. Varo. O sea, son receptores de presión. Están en la cara interna de los vasos sanguíneos, de la carótida. Entonces, cuando el vaso está limpio, la sangre estira a esta célula, despolariza el nervio y produce un efecto en el bulbo, sea simpático o parasimpático. No tiene nada difícil. Supongamos de que esta es la luz de un vaso todo. Y acá está la célula receptora. La sangre empuja esto, acá un nervio registra eso y va al bulbo y lo hace que haga una acción. Pero ¿qué pasa si acá, en la cara interna, se ha depositado salchipapas, sándwiches, chorizos, todas las grasas que comen ustedes en la vida? Se forma una placa gruesa delante del receptor. Este receptor podrá sentir los estímulos de la sangre. Ya no, pues es lo que pasa al viejo, por eso se marea. Y no tiene tratamiento eso. Solamente decirle a los viejos que no se muevan rápido, porque este receptor
el barorreceptor no funciona. El barorreceptor tiene como función, ya les expliqué, si la sangre está con mucha fuerza, da una orden al bulbo para que se inhibe el simpático y se active el parasimpático, que baja la fuerza de contracción. Lo contrario hará de que se active el simpático y se desactive el parasimpático. Pero como esta célula, imaginando, está acá revestida por dentro de una capa gruesa de calcáreas, sustancias, colesteroles, etc., no puede recibir el impulso de la sangre, por lo tanto no trabaja la célula. Es parte de la vejez. Otra. Lo mismo que les explicaba acá, vienen los nervios del cuello, van al bulbo y pueden excitar el centro vasomotor, que tiene 4 efectos simpáticos. Anótenle una vez el bulbo, ¿qué es lo que hace como respuesta simpática? 1, cronotropismo positivo. 2, inotropismo positivo. 3, arteriolo-vasoconstricción. Y 4, vénulo-constricción. O sea, cuando se estimula el bulbo, porque la sangre tiene poca fuerza, la respuesta simpática incluye 4 cosas: ino positivo, crono positivo, arteriolo constricción y vénulo constricción. El joven que me mira, tú caballerito, ¿cuál crees que es más importante, la arteriolo constricción o la vénulo constricción? La arterial, dicen, porque estamos de presión arterial. Tiene lógica lo que dices, pero la venuloconstricción, ¿sabes cuánta sangre hay en las venas? Usualmente más de la mitad de la volemia está en las venas. Entonces, cuando se contraen las vénulas, le llega más sangre al corazón. Si le llega más sangre, ya te he enseñado, aumenta el retorno, aumenta la presión, aumenta el diástolo, aumenta el sístole, aumenta la presión sistólica. O sea, sí es útil este efecto del simpático. Activa la circulación venosa. Otra, por favor. Ahora sí entramos encima al tema de hipertensión. Lo que hemos hablado es una introducción con algunas generalidades. Primero, la hipertensión arterial se establece si la presión media o la intraarterial aumenta. Esa es la verdadera presión arterial, la intra, o la presión dentro de las arterias. Pero esta presión, ya les dije yo, es una presión dual. Obedece al choque del sístole con el diástole. Entre las dos hay un encuentro y la presión media es la que finalmente perfunde a los tejidos y es la que puede hacer daño cuando es muy alta. De tal manera que el cuerpo tiene sensores. Les explico un ejemplo para que tengan el concepto de sensor. El cerebro no tiene sensores para presión media de 14. Entonces, cuando la presión se acerca a 14, se cierra más el cerebro para que no le haga daño. Si la presión se acerca a 14, quiere decir que está alta la presión media. ¿No? Claro que está alta. Entonces las arterias del cerebro se cierran para que esta presión alta no rompa el cerebro. Pero cuando pase 14 ya no se regula, se queda abierta y la sangre entra con fuerza y rompe los vasos arteriales. Entonces son sistemas que nos defienden los mecanismos estos de presión media. La presión media en general del sistema corporal está en el bulbo alrededor de 11. Cuando aumenta, da respuesta simpático o parasimpática. En el cerebro es 14. El riñón también tiene una presión alta. Cuando baja de 14 hace mecanismos compensatorios. O sea, los sectores tienen diferentes presiones medias de perfusión. Ahora, los síntomas y signos están acá y son sencillos. Con una adenda, jovencitos, que deben saberlos. Y ya está en los libros actuales. Cuando van ustedes al hospital, les van a poner unos protocolos ahí que se le pregunta a un paciente hipertenso. Generalmente se le pregunta esto de acá. Pero eso es un valor relativamente útil. Lo emplea la enfermera, el médico que hace despistaje, para ubicar en grandes poblaciones quienes pueden tener presión arterial. Pero no es cierto, por ejemplo, si una persona no tiene esto, no tiene presión, no es cierto. Les explico enseguida. Los síntomas que se averiguan generalmente alrededor de presión arterial son el dolor de cabeza, los zumbidos de oído llamados acúfenos o tinnitus, las molestias visuales que se le llaman puntos luminosos, los mareos, las hemorragias nasales, las palpitaciones, no tiene que palpite el corazón fuerte, ¿cómo no? Entonces se acepta que una persona que tiene alguna de estas molestias puede tener presión alta, pero van a ver que esto es parcialmente cierto.
En todo caso, ¿a qué obedece que figure hasta ahora en los textos y en algunos protocolos? A que este concepto ha primado cerca de 100 años. Y la última impresión que sabemos de que esto no es ni constante ni fijo. Ahora, además de estos síntomas hay signos. En el paciente el primer signo es que aumenta la presión sistólica o diastólica o las dos. El segundo signo que vemos es la fase del paciente rubicunda, o sea, como chaposo, digamos. En tercer lugar, estos pacientes son pícnicos. Delegada, ¿qué es un paciente pícnico? Cuéntanosito, ¿qué es un paciente pícnico? ¿No te acuerdas? Gordo. Justamente eso no es un pícnico. ¿Perdón? O sea, yo soy un pícnico desamparado. Yo soy un asténico. Nuevamente la pregunta para todo el salón. A ver, que sacó 20. ¿Ves? ¿Para qué sacas 20? ¿Qué es un paciente pícnico? ¿De dónde va a estar tu señora cuando la embarazas? Tiene la idea, pero no es correcto lo que dicen. A ver, Salenia, ayúdame a ver qué es un pícnico. Ya, es una configuración corporal que tiene algunos parámetros. Por ejemplo, son de talla baja. 1. 2, son cuello corto. Parece que le falta una vértebra. Cuello corto. Es típico de ellos. 3, son abdomen prominentes. Eso no es un obeso. Usted ve en la calle eso y dice, este chico está bien papeado. Oye, te enamorado, si bien agarrado, te enamorado. Ese agarrado ya es un pícnico. Cuando predomina la talla, le dije, hay una protuberancia abdominal, la congestión facial de ellos es típico de eso, los pícnicos se llaman. No es lo mismo que gordo, como ven ustedes. Supongamos yo, su profesor, de repente me meto una enfermedad o me someto a una dieta y aumento 30 kilos, estaría obeso, gordo, pero yo no soy pícnico. Miren mi biotipo, miren mi cuello. ¿Por qué? Porque el pícnico ya tiene enfermedades propias por ser pícnico, enfermedades cardiovasculares. En cambio yo, si me vuelvo obeso, no tengo la enfermedad del pícnico. Es una condición de vida ser pícnicos. Luego tienen el pulso saltón, que pone la manito en la radial y salta, le empuja con fuerza el pulso saltón. La cara es congestiva, como dice, como le da un par de cachetadas, rojo. Llama más la atención en invierno. Hace frío y la persona está roja, eso es un hipertenso activo, ¿no lo ves? Y eso es un hipertenso. No se olviden que ustedes, los médicos, tienen que saber observar. El médico no ve, ven las viejas, las chismosas. Oye, mira qué lindo el terno, mira qué lindo el señor. Los médicos observamos. Y de un tipo chaposo, estamos en invierno, caramba, este puede ser un hipertenso. Ustedes deben analizar lo que ven. Eso hace un médico. Un médico no se completa con chisme. O sea, ¿se entiende bien lo que enseña o no? Ustedes ya no pueden hacer chisme como el bulbo, como el periódico, como la televisión. Ustedes tienen que analizar lo que ven. Luego tienen ustedes el cierre aórtico suena. El cierre aórtico es el primero o segundo ruido. Carlos Fuera no sabe. El segundo ruido entonces tunta. Cuando aumenta intensidad o se desdobla el segundo ruido, esa es una aorta, típico de hipertensiones. La otra es alteración del fondo de ojo. Se ven tortuosidad de las arterias retiniales. Aumenta el ventrículo izquierdo, y esto lo sabemos sin pedir placas radiográficas porque el choque de la punta, que normalmente está en una línea donde se cruza la línea medio clavicular y el quinto espacio intercostal. Ahí está el choque de la punta, en ese espacio. Cuando hay hipertensión, este choque de punta se va hacia la axila. Sube. O sea, usted pone la mano y siente que el latidito más hacia el sobaco. Lo examinan con cuidado, porque si el paciente es cochinelli se puede quemar la mano. Suavecito con la torita. Entonces, miren, tenemos signos y síntomas. Ahora, la hipertensión tiene una morbilidad de 20 a 30%. O sea, el que es hipertenso
el 30% de ellos sufre de enfermedades. Incluso tiene una mortalidad, que es otra cosa, también alta. Entonces estamos diciendo dos cosas sencillas. El hipertenso se enferma más y se muere más. ¿Cuáles son los órganos blancos de una hipertensión no controlada? El corazón, con infartos tempranos. Por ejemplo, tiene usted su tío de 45 años, le dio un infarto, es muy joven para infarto, debe ser un hipertenso. La hipertensión, el infarto generalmente está en personas un poquito más añosas. Pero cuando hay hipertensión, tempranamente aparece el infarto como complicación de la hipertensión. Luego tienen ustedes ruptura de vasos cerebrales, con lo cual se establecen déficit. Insuficiencia renal, es la peor de todas, ya que estos pacientes, una que hacen insuficiencia, solo les queda la diálisis o el trasplante. Entonces la hipertensión, como ven, no es una enfermedad sencilla. Lo que pasa es que convivimos, así como conviven ustedes con los drogados, uno convive con las hipertensiones y aprende a no respetarlas, pero sí, les estoy enseñando lo que es cierto de los congresos. Cuando vayan con eso le van a decir eso. El hipertenso se enferma más. Tiene 17 enfermedades que tiene él por ser hipertenso y no yo que no soy gordo, hipertenso. Y se muere más temprano, se muere unos 15 a 20 años antes de lo que está programado su patrón genético. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que recuerden esto de la hipertensión? Ahora, con ese preludio les voy a decir acá un par de datos. La presión, ya vimos que se da más de la mitad de la población, disminuye la sobrevida. Lo primero que tenemos que hacer es saber si la hipertensión es lábil, es fija o es maligna. 3 categorías jóvenes. Lábil, cuando baja. Fija, cuando no baja o difícilmente baja. Y maligna, cuando todos los meses que va a control sube. Esta última es generalmente la que mata, la hipertensión maligna. La hipertensión lábil es aquella que con buen tratamiento, dietas, etcétera, cambio de vida, el paciente mejora. Y si mejora, ya no hace las enfermedades y vive más. Y la presión fija es aquella que difícilmente reduce sus valores a este nivel de tratamiento enérgico, tanto como medicamentos como con forma de vida. Las hipertensiones tienen varias causas. Sin embargo, el 90-95% de hipertensiones, o sea, de cada 100 hipertensos que vean ustedes en su consulta particular, 95 van a ser hipertensión esencial, primaria o idiopática. Es decir, que no se conoce la causa. Y apenas queda un 5% de presiones que serían secundarias. Vale la pena descubrirlas. A ver, a modo de explicación, quienes hablan, después de muchos años de hacer consultorio externo, yo tengo mi consultorio, veía mis hipertensos, casi todos eran esenciales. Y hace más o menos 5 años me llevó mi hijo a un compañero de estudios que su papá estaba enfermo y no se lo curaba. Y me entró la cosa. Digo, pero si lo han visto otros colegas, ¿por qué no se cura? No sé, doctor. Dije, este debe ser el riñón. El estudio del riñón ya era un enfermo renal. Estaba liberando el sistema renina que te enseña aldosterona. ¿Qué les digo con esta anécdota? Que la mayoría de pacientes son hipertensos esenciales, o sea, no se conoce la causa y se van a morir con esa enfermedad. Pero hay un grupo de ellos pequeño que la causa es renal. Si usted cura el riñón o mejora el riñón, mejora la presión arterial. ¿De acuerdo? Puede ser quistes renales, tumores renales, lo que sea. Pero mejorando en otro aspecto, pues otros, por ejemplo, son hipertiroideos y son hipertensos. Usted cura la tiroides y se acabó la hipertensión. Pero por desgracia son poquísimos. La mayoría de casos, como les digo, 95 a 98% son esenciales o idiopáticos. Y finalmente, la hipertensión es multifactorial. Está como admiración, como que va a hacer pregunta. Esto es bueno porque muchos factores inciden en la presión arterial. Mucho lo vamos a ver acá en un cuadro adelante. Y el médico bien enterado, bien informado, cuando atiende un paciente ve cuál de estos factores está modificando más. Ahí está presión arterial. Por ejemplo, mi delegada, la Silgadita Morán, está haciendo hipertensión y es mocosa. Cuando yo le hago unas preguntas en la historia, me entero que su abuelo y su mamá son hipertensos. Entonces, si hay un factor familiar, quiere decir que la bomba que saca sodio de las células no funciona bien, porque la ha heredado de su abuelo o de su mamá.
Entonces en ella la dieta hiposódica debe ser al máximo. En cambio acá la otra niña también es hipertensa pero no tiene familiares enfermos. La dieta basal no es tan exigente. Entonces, eso es lo que importa en lo multifactorial. Saber qué factor está agrediendo más a esta hipertensión. Otra, por favor. Estos son los valores que se establecen